bienvenidos a este podcast donde hablaremos de temas que impactan nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y cada vez más visible. ¿Alguna vez han sentido que ciertos lugares ya no están pensados para quienes viven ahí, sino más bien para quienes van de visita? Bueno, eso nos ha pasado en distintas ocasiones a nosotras, entonces hoy queremos analizar cómo es que muchas ciudades se transforman para el turismo y qué consecuencias tiene eso para sus habitantes. Mi nombre es Ana María y me encuentro aquí con mis compañeras. Hola, mi nombre es Carla y vamos a estar hablando hoy sobre el tema del turismo y las ciudades turísticas. Hola, mi nombre es Valeria y para empezar, hablemos desde lo cotidiano. ¿Qué experiencias hemos visto o vivido acerca de este tema que vamos a tocar hoy? Bueno, en lo personal, yo viví y crecí por 18 años de mi vida en una ciudad turística, Mazatlán, Sinaloa, y la verdad es que todo el tiempo, o sea, puedo decir que el 80% de la ciudad sobrevive en base a todo el turismo y actividades turísticas, e incluso yo tuve la oportunidad de trabajar en esa área como vendedora en una tienda de souvenirs, y es sorprendente saber cómo muchísimas familias dependen del turismo y muchas cosas se hacen ya ni siquiera considerando lo que como comunidad es mejor para nosotros, sino qué es lo que va a traer más dinero y cómo podemos atraer más turismo. Y eso se me hace impresionante porque es como, wow, que como acción colectiva estamos decidiendo buscar beneficios para personas que ni siquiera viven en la misma ciudad, en lugar de ponernos a nosotros primero. No sé qué les haya pasado a ustedes, ¿tienen alguna experiencia similar? Sí, bueno, a mí en mi caso, yo también soy de una ciudad muy turística bueno, de un estado en general, que es Oaxaca, y yo soy del mero valle, entonces es una zona que hay muchísimo turismo y especialmente en ciertas fechas. Y algo curioso que me estoy dando cuenta es que lo que pasa en Oaxaca es un poco diferente porque quienes tienen como el monopolio del turismo son como algunos y en realidad los demás del estado no vivimos del turismo. Por ejemplo, nadie en mi familia trabaja en la industria turística, mi círculo social, muy pocos son los que en realidad están en la industria turística y son algunos los que sí son y es como un monopolio, entonces como que esos beneficios solo van para unos y pues no van para toda la población a pesar de que se considere como un estado turístico. Sí, de hecho, en mi caso, yo lo he visto más cuando salgo de la ciudad. Yo que soy de Guadalajara, por ejemplo, en diciembre, normalmente salgo de vacaciones, voy a Bucerías, que es una playa que no es tan popular, pero que posiblemente en unos 2 o 3 años ya empiece a incrementar. Lo que yo he visto ahí es cómo los locales favorecen más a los extranjeros que a los nacionales, se podría decir. Por ejemplo, ves ahí señales de que buscan trabajadores, pero que te solicitan que tengas un buen inglés, o también te dicen los precios, o sea, no los he visto tan excesivos como en otros lados, como es en Sayulita, pero sí incrementan. Y realmente en eso que mencionaba del lenguaje, de que las personas tienen que acoplarse al inglés, sí me sorprende mucho porque pues ellos son los que te están visitando, tú no los estás visitando a ellos, y son pocos los extranjeros que te hablan español, y es lo básico, no como así fluido. Pero sí, o sea, es sorprendente, como mencionaban ustedes, que en las ciudades cómo es posible que te tengas tú que acoplar al visitante y que ellos no se acoplen al local. Entonces, sí es como algo que no se ha visibilizado o que se ha normalizado más que nada, y pues eso me sorprende. Sí, justo están estos ejemplos claros donde, para empezar, por ser zona turística, todo es más caro. Los restaurantes, cafés o incluso los mismos supermercados tienen los precios muy inflados y los espacios públicos que eran para la comunidad o playas, el centro histórico se vuelve más como un lugar lleno de turistas con ese enfoque. Y, o sea, no quiero decir que, pues, como local te afecte, porque la realidad es que, o sea, yo que cuando vivía en Mazatlán no era algo que me molestara, pero sí es un poquito diferente el contraste. Como ejemplo, cuando vine a Guadalajara sí me di cuenta que muchas cosas son muy baratas aquí en comparación allá. Entonces sí, sí, a largo plazo siento que sí hace la diferencia. Pero igual siento que Sí. esto es importante porque nos lleva a la siguiente pregunta que queremos abordar en el podcast, que sería, ¿qué tanto la ciudad sigue siendo de quienes vivimos ahí o de quienes la visitan? No sé si tengan alguna experiencia sobre eso. Pues, ay, mira, justo yo cuando leí la pregunta se me hizo muy impactante porque, pues como decían antes, o sea, es algo que tenemos tan normalizado que no nos podemos a cuestionarlo. Entonces, cuando empiezas a analizar todo esto y dices, ok, yo soy quien vive la ciudad, pero la ciudad se está moviendo para quienes la visitan y las cosas se hacen para quienes las visitan, pero en realidad no para quienes vives, pues tal vez no sea algo que te afecte directamente
necesariamente, pero en pequeñas acciones te va como que te vas involucrando porque dices, ay no, ya no voy al centro porque va a estar lleno de turistas y no voy a poder transitar y todo va a estar muy caro. Ya no voy a tal lado porque ya no me reciben bien de esa manera. Entonces, como que son pequeñas acciones que van sucediendo que van cambiando tu día a día y van cambiando tu manera de vivir tu ciudad cuando si no fuera por el turismo no hubieran cambiado. Y puede ser que en algunas ocasiones sean para bien, pero bueno, en mi experiencia han sido para mal. Ujú. Sí, sí es, o sea, es como esto que decíamos, o sea, ¿qué tiene que pasar para que la ciudad se dé cuenta que aquí lo importante es el que quien vive, no el que la visita? Porque si nos vamos a otros lados, por ejemplo, si salimos del país, supongo que, bueno, yo no he viajado, pero supongo que cuando vas a otro país, obviamente no se van a aclimatar a tus necesidades, ¿no? Es como que tú te tienes que acoplar a lo que ellos tienen, al idioma, sobre todo a la moneda o ajá, la que manejan en cada país y que o sea, tú sí tienes que hacerlo, pero si ellos vienen a visitarte es como que, pues no, no, tú tienes que acoplarte a nosotros porque somos los que te vamos a dejar dinero. Y es sorprendente eso y más cuando vienen eventos masivos. No sé si se han dado cuenta en eso, en ese aspecto, pues. Sí, sí, siento que muchas veces este tipo de Sí. eventos que vienen a promocionar y dar un boom económico de que empezamos a construir, que se empiezan a adaptar las ciudades para este tipo de eventos, siento que, o sea, un ejemplo, yo que estudio finanzas, siento que es algo que le agrega valor a la ciudad, que la verdad, o sea, sí hay mucha oferta de trabajo, pero por lo general este tipo de cambios o mejoras son temporales, o sea, pasa el evento y qué va a pasar con todo lo que se construyó, qué va a pasar con los trabajos y la realidad es como que tanto queremos estar viviendo y dependiendo de eso. Claro. Sí, justo siento que, bueno, no sé si Valeria nos quiere hablar un poquito más de eso, como del mundial y cómo está afectando a Jalisco, justo hablando de los eventos masivos. Sí, pues bueno, en junio nos viene lo que es el Mundial, que igual tiene que compartirse entre sedes entre Estados Unidos y Canadá. Al parecer, según tengo entendido, van a ser como unos 6 partidos aquí en Guadalajara y pues la gente anda emocionada, pero pues sí tiene un impacto muy grande. Pues la llegada de los extranjeros aquí a la ciudad, porque pues de alguna manera hubo una reestructuración por ejemplo, en el centro, creo que atrás de la catedral arreglaron este lugar. Sinceramente, yo no le veo mucha diferencia. También arreglaron, o sea, sí hicieron varias modificaciones, creo que también por la Minerva. Hicieron algunos cambios, la verdad, en mi opinión no lo veo necesario, pero es increíble cómo al traer otro mundial después de varios años, cómo es que deciden hacer cambios que la verdad pues no eran para mi gusto necesarios, pero pues que el gobierno decidió invertir para los nuevos visitantes. También algo que se ve de este mundial es que pues o sea, ahora el incremento de precios, si no han visto los boletos para ir a ver los partidos están altísimos y que pues obviamente están más aptos para los extranjeros que tienen mejores salarios y hay, o sea, mejores opciones para ellos y es como que dices, pues ahora sí que los locales son los que tendrían que tener el beneficio de que los precios fueran más accesibles. ¿Y qué más les puedo contar de esto del mundial? Pues la verdad sí, sí es un punto clave para la economía, está muy fuerte. Y pues sí, ha sido también como un tema de debate pues, por los hechos que pasaron el 22 de febrero. Entonces, pues, no sé ustedes qué opinen acerca de este evento masivo que pues ya casi en unos meses pues llega aquí a la ciudad. Siento que Pues sí, creo que eso, o sea, justo lo del mundial puede ser un ejemplo súper clave de cómo se ve el turismo en estas ciudades y cuáles son las consecuencias de este. Ya hablando de consecuencias, ya sean positivas o negativas, porque de que hay un impacto, lo hay. Entonces, sí, podemos hablar de toda esta infraestructura, pero también, bueno, yo viéndolo desde de un lado como más de la población civil, podemos hablar sobre cómo está sucediendo este blanqueamiento de la ciudad, de tratar de, bueno, según lo que yo estoy enterada, ha habido muchas personas que han sido desplazadas para que los espacios se vean más limpios, más pulcros, pues más agradables, no para la ciudad, sino para el turismo. Entonces, justo lo que pasó en el Parque Rojo, que se me hace todavía como, hasta puede llegar a dar risa, pero no es gracioso de que dijeron que ya habían invertido como 50 millones en arreglar el Parque Rojo y en realidad no le han hecho nada. Entonces, sí, o sea, es como entender esto de que, ok, lo quieres arreglar para que nosotros lo disfrutemos o para que el
el turista lo disfrute. Sí, justo siento Exacto. que, como mencionas, hay un punto muy importante de que incluso hasta se siente un poquito como desigualdad, ¿me entiendes? Este punto de qué tanto el mundial nos está beneficiando a todos y me trae a la mente el concepto de interseccionalidad, que Ujú. siento que ahí es cuando se está pues sí, básicamente como analizar esas características subjetivas y un poquito también estructurales de lo que representa traer el mundial hacia nosotros, porque tal vez para la clase económica alta es lo mejor que les puede pasar, porque tal vez son fanáticos del fútbol y se pueden permitir ir a ver los partidos, tienen el coche para moverse, ir al estadio, pasarla bien. Pero un ejemplo, si lo traspasamos a otro contexto, tal vez a las personas trabajadoras que se levantan súper temprano, toman el transporte público, lo muchísimo que les afectó bueno, llevan como 2, 3 años en construcción la carretera Chapala y muchas de la zona industrial está por ese lado de la ciudad. Entonces, el decir que sus horas de transporte se les multiplicaron, incluso cada que haya partido, el transporte público va a ser horrible y súper tardado porque se sabe que tenemos un transporte público ineficiente. Entonces ahí es cuando siento que es cuando vale la pena analizarlo y decir, Ujú. o sea, para mí tal vez sería que, ay, sí, qué padre el ambiente, extranjeros, va a haber muchísimos partidos, mi selección favorita va a venir a jugar, pero para otra persona puede ser lo peor que le va a pasar, porque va a significar que su trayecto de 1 hora se va a convertir en 3 horas, y si sale a las 8 de la noche del trabajo, o sea, va a llegar tardísimo a su casa y en la mañana levantarse. Entonces siento que este es el punto importante donde conviene analizarlo y decir, ¿realmente está trayendo algo bueno a nuestro día a día o solamente un sector de la población? Claro, sí, de hecho se me viene a la mente la lectura de la última que vimos en clase, lo de las masas, que Ujú. cómo era que la clase obrera buscaba pues de alguna manera encontrar sus espacios que pues que la clase alta pues tenía con mayor comodidad, ¿saben? O sea, cómo es que la clase obrera buscaba de alguna manera encontrar su espacio para conseguir lo poquito que tenían y sentirse orgullosos de eso y acá, pues acá es como que ahorita lo como que lo relacioné, que por qué le ven mejor vialidad a la gente que tiene mayor acceso a estos boletos que les decía que están carísimos y a gente que ahora sí que tiene un salario mínimo, salario más bien promedio y que no va a alcanzar y son gente que es las que mayor consumen el fútbol. Entonces, pues esperemos que a ver cómo se acomoda esto y también como decían del transporte, o sea, si de alguna manera es deficiente, ¿qué van a hacer ahora con que va a llegar más gente a la ciudad? Si de por sí ya somos muchos, no sé cómo lo van a arreglar pues el gobierno, el estado para ese evento. Sí, justo. Y siento que esto nos lleva a la siguiente pregunta que queríamos desarrollar sobre si el desarrollo es realmente para todos y qué tanto afecta en nuestra calidad de vida y la dependencia que tenemos hacia el turismo o hacia este tipo de eventos masivos. No sé, igual Valeria, si nos quieras platicar un poquito más sobre eso. Sí, ok, como mencionábamos, ¿cómo va a influir el desarrollo? O sea, ¿es realmente igual para todos? Yo creo que no. Siento que, como decíamos, de esta desigualdad al empezar este podcast, de cómo va a influir, cómo se va a desempeñar, cómo queremos igualdad si de alguna manera, de alguna manera está inclinado la balanza hacia un solo lado, porque si se fijan también en el turismo, las personas que hacen, por ejemplo, las blusas bordadas, las pulseras, pues todo ese tipo de manualidades de alguna manera a veces llegan a regatear y pues la gente se aprovecha de eso. Entonces sí es como que algo que está inclinado hacia un solo lado. Sí, justo, y como nos comentaba Carla también, todo este proceso de desplazamiento de locales siento que afecta muchísimo porque vamos a estarnos enfrentando ante un aumento de rentas en plataformas como Airbnb, pues también siento que se presta a que, pues sí, obviamente van a exponer a Guadalajara a un ambiente internacional, entonces también conceptos como el de gentrificación y pueden ser relevantes también de que
vean a Guadalajara como una oportunidad para venir a vivir aquí. Entonces, sí, no sé si quieran agregar algo más sobre este tema. No, la verdad, yo creo que ustedes lo englobaron súper bien. Justo es lo que yo estaba pensando sobre cómo este desplazamiento puede llegar a afectar a estas personas. Y creo que se conecta mucho con el próximo punto que vamos a tener después de nuestra pausa, que es sobre las personas que dependen del turismo. Entonces, yo creo que vamos a la pausa y en un momento Ujú. regresamos. ¿Te imaginas despertar frente al mar en un destino diferente cada día? En Ocean Dream Cruises no solo viajas, vives una experiencia inolvidable. Disfruta de gastronomía internacional, entretenimiento a bordo y excursiones en los destinos más increíbles. Desde playas paradisíacas hasta ciudades llenas de historia, todo en un solo viaje. Reserva hoy y déjate llevar por la aventura. Ocean Dream Cruises, donde cada día es un nuevo destino. Bueno, después de esta pausa regresamos. Nos habíamos quedado que íbamos a hablar sobre las personas que dependen del turismo y cuál es su calidad de vida. Eh, Durante este podcast hemos hablado sobre cómo el turismo es una industria muy voluble, entonces es algo que no es fijo y pone en una situación de riesgo a las personas que viven de ese turismo, ya que al ser temporada alta puede que les vaya muy bien y cuando son temporadas bajas, pues pueden que no lleguen a percibir ningún tipo de ingreso. Entonces, pues como decíamos, pueden ser temporales, a veces son muy mal pagados, ya que pues no es una industria muy grata y pues como que perdemos este sentido de estabilidad económica. Eh, pues yo planteé una pregunta que quiero hacérselas a ustedes y es, ¿ustedes creen que es sostenible para estas familias depender tanto del turismo? No sé si alguien de ustedes quiera comenzar. Sí, mira, desde mi experiencia personal, o sea, yo conozco a familias en Mazatlán que de verdad toda la familia depende enteramente del turismo y es increíble. Un ejemplo, cuando se empezaron a vivir los actos de violencia en Sinaloa, sabías a familias completas incapacitadas de poder trabajar porque el turismo, o sea, no había nada de turismo, los ingresos eran súper limitados, entonces era como, desde mi punto de vista, no creo que sea sostenible depender del turismo. Siento que si tú enfocas la energía y trabajas para que tu ciudad y en comunidad se busque lo mejor para todos, siento que el turismo va a llegar solo. Y siento que esa es la mejor estrategia que se pueden dar, porque si todo el tiempo estás trabajando par y por el turismo, va a llegar un punto en el que, pues sí, o sea, va a ser imposible. O sea, va a ser imposible y se va a convertir como incluso hasta en una relación un poco no sana. Entonces, desde mi punto de vista, no es nada sostenible. Sí, igual concuerdo con ustedes. La verdad es que sí es algo, como era lo que les venía diciendo, como una balanza, porque sabemos que a veces el turismo puede fluir muy bien, pero puede pasar, no sé, en 6 meses en un acontecimiento, vaya la redundancia, por ejemplo, lo del COVID, que pausó todo por completo. Familias que vivían del turismo, pues obviamente no pudieron sostenerse. Entonces, de alguna manera tendría que haber otras salidas más viables para ellos, porque pues ahora sí, simplemente vivir del turismo y que a veces no llegues a tener algo por eso es como, o sea, qué difícil, y que igual el gobierno pudiera también apoyar, pero sí es como algo muy complejo, esto que veníamos hablando de esto de la dependencia del turismo. Sí, claro, se me hace, como dices, algo muy complejo porque, pues, como podemos decir, el turismo genera muchas oportunidades, ya sean económicas, laborales, pero pues también genera un gran clima de vulnerabilidad porque, pues, depende mucho de otra persona, no es algo que tú puedas Mm. controlar, depende de alguien más y al ser esto, pues, puede que te vaya muy bien, pero puede también que te vaya muy, muy mal. Y pues con esto yo creo que ya vamos llegando al cierre de nuestro podcast. Siento que te hemos tenido pláticas muy interesantes sobre en torno a todo el tema del turismo y las ciudades turísticas. Creo que podemos rescatar muchos temas importantes sobre esto. Y pues como decíamos, puede ser una gran oportunidad económica, pero también un reto social súper importante.
Y pues a mí me gustaría cerrar con que las ciudades no solo deben ser atractivas para quienes llegan, sino también habitables para quienes se quedan. No sé si ustedes quieran dar un mensaje de cierre antes de que terminemos este podcast. Sí, justo siento que, o sea, mi conclusión y mi cierre sería que empecemos a analizar el turismo desde otra perspectiva. Siento que al menos yo lo veía mucho como que bueno, siento que es una fuente constante de economía y siempre nos está dando, o sea, yo lo veía desde el lado financiero, Ujú. hasta que ya tuve la oportunidad de analizarlo del lado de la interseccionalidad y fue como, wow, o sea, siento que tal vez lo que para alguien puede significar un beneficio económico, para la otra persona puede ser totalmente lo contrario, entonces siento que sí, como que empezar a ver el turismo también de ese lado. Sí, y yo cierro que es como un tema con bastantes aristas, creo que tiene muchos lados de donde puede verse. Siempre lo hemos visto, y pues el turismo contribuye a que el lugar gane mucho, pero también no se ven los factores que hay detrás, o que puedes ganar mucho, pero también conlleva una sobrepoblación, conlleva a que aumente de alguna manera factores como la contaminación, factores también a veces la delincuencia, o sea, o sea, se aprovecha de que vienen estos personas, bueno, estas personas de otros lados y también aprovecha para pasar. Sí es como un tema que sí es como que bastante importante reflexionar y que viéndolo también de la psicología, obviamente es un punto de encuentro, de convivencia, eh, y es interesante porque pues también no se le puede ver todo lo negativo porque tiene un impacto pues de alguna manera positivo, pero que sí valdría la pena analizar todo lo que conlleva. Sí, pues sí. Muchas gracias por sus participaciones y pues sí, recordar que una ciudad sin sus habitantes deja de ser ciudad y pues básicamente se convierte en un escenario. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio y nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.